Hola, ¿qué tal? Un saludo. Me dispongo ahora a presentar aquí a las alumnos del segundo semestre de bachillerato del Colegio México de Saltillo, Colegio Salesiano, y una primera unidad que le llamamos Introducción al Desarrollo Humano. Voy entonces a iniciar de inmediato presentando qué es lo que veremos durante estos meses siguientes, ¿verdad? La introducción a este desarrollo humano, que es lo que voy a presentar en este video. Luego tendremos ocasión de hablar sobre las emociones. En esta introducción va a aparecer la cuestión de las emociones, pero solo desde o dentro del contexto de lo que es el desarrollo humano. Lo mismo la autoestima y las relaciones interpersonales. Y de inmediato iniciamos, ¿no? Presentando cuál es el objetivo, ¿sí? De esta primera unidad y es analizar los postulados y fundamentos del desarrollo humano que le permiten construirse a las personas como seres humanos integrales en beneficio propio y en beneficio de su entorno. De inmediato presento los postulados, claro, es un marco de inicio naturalmente, y ya al presentarlos, pues se nos van a presentar también algunos retos, ¿no? Entonces, ¿cuál primer postulado? Toda persona es responsable de su felicidad o de su amargura. ¿De qué depende esto? De las respuestas que les damos a esas circunstancias que en principio nos modelan. Este primer postulado pone en crisis todas aquellas expresiones donde nosotros creemos que son las circunstancias, el destino, los otros, los que nos impiden ser felices, ¿no? Pone en crisis eso. Naturalmente que no es sencillo entender y sobre todo responsabilizarse de la propia felicidad, pero tendremos oportunidad de afrontar esto. El segundo postulado es que los seres humanos están llenos de cualidades, tenemos muchísimas. De hecho, este segundo postulado está relacionado con el primero. ¿No? Y podríamos adelantar, ¿de qué depende que una persona sea feliz? De que desarrolle cualidades. Lo veremos un poquito más detalladamente, pero continuamos presentando los postulados del desarrollo humano. La persona incrementa sus virtudes ejercitándolas. Es inevitable hablar de la teoría, pero la pura teoría sin el ejercicio no nos proporcionará capacidades y en consecuencia no podremos construir, digamos, la propia felicidad. Siguiente postulado. El impulso vital no se puede ahogar ni reprimir, pero sí puede encauzarse. Toda esa energía vital que puede llevarnos a un tremendo enojo puede ser encauzada a algo, es energía. Y este postulado dice que la energía la podemos cancelar, desaparecer, ¿sí? Pero sí la podemos dirigir o la podemos encauzar. Y finalmente, nosotros reaccionamos a la percepción que tenemos de la realidad, no necesariamente a la realidad. Si yo percibo mal algo, yo voy a reaccionar según percibí, no según la realidad que estoy percibiendo. Estos son entonces los postulados iniciales. Puede haber más, seguramente hay más, pero a efectos de nuestro estudio, ¿verdad? Introductorio, nivel preparatoria, quedamos en estos postulados. Y muy rápidamente señalo que el desarrollo humano, que es amplísimo, amplísimo, por ejemplo, existe a nivel mundial un índice de desarrollo humano de los países y hay grados, ¿no? Ese índice se saca, por ejemplo, del grado de escolaridad promedio de un país, la expectativa de vida, si se mueren pronto, si la estadística, ¿sí? Y la educación, Producto Interno Bruto, la producción del país, ¿sí? Y ese es, por ejemplo, un índice de desarrollo humano, un concepto de desarrollo humano.
Nosotros aquí, según pues, nuestro programa de nuestra Autónoma de Coahuila, nos centramos sobre todo en el desarrollo psicológico. Y aquí entonces el grande aporte es de la psicología humanista. Y vamos a ver un momentito más algunos de estos autores. Pero en este esquema quisiera señalar o quisiera contextualizar, ¿sí? Sabemos que a principios del siglo XX apareció pues esta terapia, estos procesos, ¿no? De sanación, que es el psicoanálisis, y naturalmente lo inicia un médico que era Freud, y en el contexto de sanación de problemas. Apareció también a principios del siglo XX el conductismo, o fue un intento, como lo vimos anteriormente, de entender al ser humano con el mismo método de las ciencias empíricas exactas, ¿no? Como la química o etcétera, o como el mundo animal, ¿no? Y se llama conductismo, ¿sí? Que explica la conducta humana como simples reacciones a los estímulos exteriores, a los refuerzos, castigos. Pero estas dos corrientes que dieron aportes muy útiles, muy importantes, resultaron insuficientes porque daría la impresión, daría la impresión de que en la primera visión el ser humano está gobernado por fuerzas inconscientes, sobre todo ligadas al pasado, y en el conductismo como si el ser humano fuese como un títere de las circunstancias, ¿verdad? Es decir, no tiene libertad propia, sino que reacciona en base a estímulos. Entonces, se dio una nueva corriente que es exactamente la psicología humanista, que es la que nos interesa a nosotros. Empezó con un movimiento muy fuerte en los años 60 que se le conoció como movimiento del desarrollo del potencial humano o movimiento del potencial humano, en el cual desde muchas instancias se trataba de favorecer la potencialidad, las capacidades de los seres humanos, ¿sí? Y también dentro de este contexto se fueron creando procesos que tenían la intención y lo realizaban en grande medida de conducir al ser humano a realizar o a actualizar lo que en él está en potencia. De ahí viene el potencial humano, ¿sí? Y por eso es que aparecen las palabras autoactualización y autorrealización. La lógica es la siguiente. Si el ser humano, claro, está influido fuertemente por estímulos externos, claro que también sufre las consecuencias de aquellas situaciones infantiles en las que su capacidad humana todavía no emergía, y entonces se considera que puede ser que los seres humanos no realicemos plenamente nuestra condición humana o no la actualicemos, no la hagamos en acto. Por eso se sugiere que una persona realice su condición humana al máximo, autorrealiza. Es el principal responsable. Por eso es autorrealización. La persona misma es la responsable de realizar su propia condición humana o de actualizarla. De ahí salen las palabras frecuentes en el movimiento del desarrollo humano. Hay otros postulados también, ¿verdad? Por ejemplo, que somos una unidad, cuerpo-espíritu, somos únicos o irrepetibles, somos libres, somos creativos, somos capaces de compartir, podemos trascender. Y quisiera decir una palabrita en relación a estos segundos postulados, ¿sí? Somos unidad de espíritu y cuerpo. Tanto es así que aquello que nosotros realizamos, decidimos, modela nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro, que es cuerpo, nuestro cerebro, que es biología, no está separado o como si fuese una cosa diversa de la mente, lo espiritual y cosas por el estilo, ¿no? Y también si se me daña el cerebro, entonces pierdo capacidades de tipo espiritual, ¿sí? De tipo mental y todo lo que se relaciona con ello, ¿sí?
un poquito más adelante volverá a aparecer la plasticidad cerebral, es decir, el hecho de que nuestro cerebro es modificado por las experiencias que vivimos, por los pensamientos que tenemos, ¿verdad? La persona es única e irrepetible. Entonces, en este sentido, diríamos que lo que una persona aprende se le queda en ella. No puedo yo pasarle a otra persona lo que aprendí. Así es de que si no aprendo, me quedo ignorante o me quedo incapaz y no hay modo de que otra persona me transmita lo que aprendió, ¿sí? Somos únicos e irrepetibles, diferentes, construimos nuestra propia personalidad, tal y como lo veremos por ahí con algunos de los autores. Vive en libertad, ¿sí? Yo soy libre de habilitarme o no habilitarme como persona, de crear bueno, muchas cosas afuera, producir, pero también crear en mí novedades, ¿verdad? Capaz de compartir, y esto, bueno, será un tema de otra unidad, las relaciones humanas, ¿verdad? Entonces el ser humano crea su propia experiencia a partir de lo que tiene a su alcance, puede compartir aprendizajes, compartirlos, no transmitirlos. Y puede uno ir más allá de lo vivido eh, una pregunta que se le haría al psicoanálisis, ahora quizá lo responden bien, pero el hecho de decir, y si a mí me pasó de chico esto y sufrí estos traumas, ahí me voy a quedar atrapado. Y diríamos, no, yo puedo trascenderlos, ¿no? Es decir, puedo superar el límite que esas experiencias me hayan producido. Y de inmediato empezamos, ¿no? Con el primer postulado. Toda persona es responsable de su felicidad y amargura y se une a otro postulado, si se recuerdan, la experiencia de uno depende de las respuestas que uno da a las circunstancias, no depende fundamentalmente de las circunstancias. Son importantes, claro, pero también a veces podemos cambiarlas, pero sobre todo nuestra felicidad o amargura va a depender de las respuestas que demos. Y nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Entonces, ¿en qué consistiría la responsabilidad y cosas por el estilo? Entonces, tratemos de decir qué es la felicidad, ¿verdad? Para no tener una idea ingenua, creer que la persona feliz está siempre riendo, siempre contenta. No, diríamos que la felicidad no se reduce a un estado emocional. La palabra felicidad viene del latín felicitas, deriva del adjetivo felix, que significa fecundo, fértil, fructífero. Así es de que la felicidad parte de algo, vamos a decir así, activo, ¿no? Dar frutos, ¿sí? Y claro que la vida de la persona será mucho más satisfactoria. La felicidad ingenua de que no tengo problemas, esa no existe. Tendríamos que modificar un poquito esa creencia, ¿verdad? La reflexión filosófica considera que el fundamento de la felicidad es la correcta relación de la persona, del sujeto con el mundo. Y para que una persona tenga la correcta relación con el mundo, porque el mundo tiene todo lo que una persona necesita para ser feliz, necesita habilitarse. Así es de que el primer acercamiento a la felicidad nos dice primero que la felicidad no es un estado perfecto sin problemas, ¿no? Que la felicidad está constituida por una vida en la que la persona puede satisfacer no solo lo físico, también lo mental, lo espiritual. Y para poder satisfacerlo necesita habilitarse, porque el mundo tiene todo lo que un ser humano necesita para ser feliz. La infelicidad entonces no se explica a partir del mundo, a partir de lo que sucede fuera, sino en la forma en la que el sujeto se relaciona con el mundo. Cuando en una determinada situación el ser humano ejecuta la mejor acción posible, no la imposible, entonces se le califica como una conducta excelente. No sé, por ejemplo, cuando algo no tiene solución, la persona feliz no se queda allí.
intentando lo que no se puede o solo quejándose, ¿sí? Esa no es la mejor opción posible. La mejor opción posible es desprenderse de eso y emprender algo que sí sea posible, ¿sí? Entonces, las acciones excelentes, las acciones mejores, son aquellas en las que la persona ejecuta la mejor acción dentro de las posibilidades que tiene a su alcance. Claro que los resultados son los mejores y una persona feliz es una persona que tiene suficientes experiencias satisfactorias. Naturalmente que, como todo ser humano, también tendrá frustraciones, etcétera, ¿sí? Y claro, para poder ejecutar esas acciones excelentes, las mejores entre los posibles, la persona necesita ejercitarse. Cuando una persona se ejercita y se va haciendo más capaz, por ejemplo, de darse cuenta cuando algo no tiene caso, se va para otro lado, cuando hay dos o tres posibilidades, elige la mejor, va adquiriendo ese hábito, esa forma de ser, bueno, pues a eso se le llama virtud. Por eso los filósofos ya desde la antigüedad decían que las personas virtuosas eran las personas felices. Yo espero que se vea muy bien la lógica, ¿no? Una virtud es una habilidad adquirida. Si yo tengo habilidades adquiridas, yo tendré acciones y decisiones mucho mejores y por lo tanto también resultados mucho mejores. Pero hay desde el punto de vista, bueno, esto fue lo filosófico, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista de la investigación, vamos a decir así, ¿sí? Hay muchas, ¿cómo podemos decir?, investigaciones sobre felicidad en los últimos tiempos y presentaré por ahí algunas, ¿verdad? Por ahí. Pero quisiera presentarles una que duró 75 años, o quizá un poquito más, y se le conoce como el estudio Grant. Recientemente, George Vaillant, que fue de los últimos encargados de esta investigación, hubo varios, porque, bueno, fueron 75 años, ¿verdad? Dijo en una entrevista que lo único que realmente importa en la vida son las relaciones con otras personas. Las amistades exitosas es lo que predice la felicidad de la gente al recorrer la vida. Las amistades son un mejor predictor de felicidad que cualquier otra variable. ¿Sí? Y cuando una persona llega a la edad mediana, son el único predictor. ¿Sí? Y claro que en la medida en la que las relaciones de amistad, ¿verdad? No facilitas, de amistad, son más profundas, entonces la garantía hay, es mucho mayor. Pero aquí entonces no creamos que tener amistades valiosas es una cuestión de suerte. No, es algo que la persona debe construir y además es el propio modo de ser lo que favorece o desfavorece este tipo de amistades. Por eso presento, ¿verdad?, del lado derecho de esta diapositiva. Hay otras conductas que predicen la felicidad como una dosis continua de actos altruistas, actos en favor de los demás desinteresadamente, ¿verdad? La gratitud. Algunas personas hasta hacen su listita de todo lo que tienen que agradecer a Dios, a la vida, etcétera, ¿sí? Compartir experiencias nuevas con las personas amadas y perdonar, liberarse del resentimiento naturalmente en forma inteligente. Cuando se iniciaba esta investigación llamada Estudio Grant, se preguntaba a los jóvenes de ese tiempo, en 1938, ¿qué consideraban que los iba a hacer felices? La mayoría respondió que el dinero, mucho dinero. Bueno, pues esta investigación finalmente descubre que el dinero es importante hasta un cierto punto. Si alguien no tiene lo necesario, claro que sí. Pero llegados a un punto, es decir, cuando la persona tiene lo necesario, el aumento de dinero no aumenta felicidad, ¿no? Ese sería, digamos, el lugar que ocupa el dinero por allí. Y también haciendo referencia a otras investigaciones, los científicos han constatado
que tendemos a mantener relaciones profundas y duraderas con personas amables, generosas, sensibles, abiertas, complacientes y comprensivas. Las personas que han desarrollado competencias sociales como la regulación emocional, la empatía, que es un tema que veremos un poquito más adelante, esa regulación emocional dentro del contexto de la inteligencia emocional. En cambio, se tiende a evitar la relación con personas taciturnas, descorteses, maleducadas, impulsivas, inflexibles, vengativas. Entonces, digamos que las personas que no han modelado su carácter y tienen estas características negativas, es precisamente su modo de ser lo que les impedirá ser felices. Creo que resulta claro que la felicidad supone cambios en el carácter y es por eso que no es tan sencilla. También podemos entender que las personas que son impulsivas, inflexibles, maleducadas, tienen un mal control ejecutivo, se llama así, del cerebro. Es decir, no han desarrollado esa capacidad de autorregulación, que veremos un poquito más adelante, ¿sí? Una palabrita sobre la infelicidad, ¿sí? Bueno, voy aquí a modificar un poquito el orden, ¿no? Porque la psicología usa pocas veces la palabra felicidad o infelicidad, usa más bien bienestar, funcionalidad, ¿verdad? Y por lo tanto también usa poco la palabra infelicidad, pero en su lugar hay otra palabra, otro término que parece que va un poquito en desuso, que es la palabra neurosis, ¿no? Y podríamos, viendo las características de la neurosis y también qué la causa, podemos entender cómo funciona una persona para ser infeliz. Bueno, el término neurosis existe desde 1769, ¿no? Este, por un médico, la creó un médico escocés para referirse a los trastornos sensoriales y motores. Se pensaba que los problemas de conducta dependían de los nervios, ¿no? Por eso neurosis, ¿no? Ahora actualmente se usa para designar trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral, ¿sí? Las consecuencias son negativas. No podemos pensar que una persona con consecuencias negativas pueda ser feliz. Por eso, aunque en psicología no vamos a encontrar que el neurótico es infeliz, ni mucho menos, hacemos aquí un poquito una deducción. Bueno, y entonces vamos a tratar de entender la neurosis, ¿sí? Entonces, inicio por lo que el apunte del lado derecho. El neurótico teme a situaciones a las que casi todos los seres humanos temen, pero su temor es desproporcionado y su forma de afrontarlo es inadecuada. Se considera que entonces los desajustes psicológicos, digamos que ordinariamente son los mismos que tienen las personas normales, pero en forma exagerada, en modo tal que les hacen perder el piso, diríamos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos miedo al dolor, al ridículo, a la soledad, a las frustraciones, al abandono, a las enfermedades, pero se le llama neurótica a una persona que tiene un miedo exagerado de esto y por lo tanto evita muchas cosas que podrían ser oportunidades en su vida y además trata de resolverlas con conductas que no resuelven, sino que problematizan más, ¿sí? Un ejemplo sumamente sencillo. Vamos a suponer que no veo que ya no hay modo de dialogar con otra persona sobre un tema porque veo que no lo maneja o no me lo entiende y le grito, "Pero entiende, entiende", ¿sí? ¿Por qué esta es una conducta neurótica? Pues simplemente porque una persona no aumenta su entendimiento solo porque le grito, ¿verdad? Pero el neurótico intenta resolver ese problema de comprensión con un método que no resuelve, sino que complica. Imagínense que está otro neurótico enfrente y terminan gritándose. Sí.
Y claro que eso naturalmente que no es saludable, ¿sí? Entonces, diríamos que el neurótico, entonces el hecho de que alguien perciba malas cosas y use métodos que no funcionan, es muy probable que por allí iría la infelicidad, porque eso le produce ansiedad, o sea, cada vez las cosas funcionan menos, está más ansiosa, ¿sí? Y además, pues pretende metas imposibles, como la que ya dije ahorita, ¿verdad? Pues la meta de que gritándole al otro ya va a entender, pues esa es una meta imposible, porque el entendimiento del otro no depende del volumen de mi voz, ¿no? O, por ejemplo, el perfeccionismo, ¿sí? Pues nadie es perfecto. Entonces, una persona que intenta ser perfecta, porque si no, quién sabe a qué le teme, ¿sí? Pues va a tener entonces conductas muy rígidas, va a ser intransigente, ¿sí? Y claro que va a fracasar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que la persona se siente inepta, inadecuada, ¿verdad? Con frecuencia se sentirá que la gente lo rechaza y lo rechazará, pero todavía se sentirá peor, ¿verdad? Y así se hace un círculo vicioso. Yo espero que el hecho de tratar de entender psicológicamente la infelicidad sea también un poquito una luz para nosotros, ¿verdad? El hecho de decir, si yo me doy cuenta que tengo un miedo exagerado, pues a lo mejor puedo intentar, pues, ver la realidad un poquito más objetivamente, ¿verdad? Y aquí, bueno, paso a este temita porque desde el principio hemos dicho que somos responsables de nuestra felicidad o infelicidad. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tal que yo, mi química, qué tal que mi herencia genética hace que yo sea como no sé quién, ¿sí? Claro que existe la herencia genética, existen los genes, pero también ya se sabe que los genes tienen un abanico amplísimo de funcionamiento, así que, y nuestro cerebro es plasmable. ¿Qué quiere decir eso? Lo podemos mejorar. Sí, podemos hacer que tenga cambios. Esa sería la neuroplasticidad. Y por eso tenemos en cuenta aquí estos textos, ¿no? Al contrario de lo que antes se creía, el cerebro es capaz de cambiar su estructura y función de manera significativa, y es lo que se llama neuroplasticidad. Los cambios en el cerebro pueden ser causados tanto por las experiencias, lo que vivimos, como por los pensamientos del individuo. Y este puntito es muy importante, ¿sí? Porque yo puedo decidir tener experiencias negativas, estarme peleando con todo el mundo, estar viendo puras cosas tristes, no hacer nada, ¿sí? Y claro que entonces mi cerebro va plasmándose negativamente. ¿Mm? O los pensamientos, ya se sabe eso, ¿sí? Podemos tener pensamientos muy catastróficos, solo pensarlos si nos ponemos nerviosos, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante, de otra forma no vamos a entender por qué somos responsables de nuestra felicidad. Si mi cerebro no pudiera cambiar, yo diría, pues fue la mala suerte, me fue este cerebro, pero resulta de que no. ¿Mm? Bueno, entonces, por esta razón menciono la neuroplasticidad y después también vamos a ver otras cositas, ¿verdad? Más adelante. Ahora, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué cosas se modifica el cerebro? Entonces, la alteración o cambio, vamos a decir así, de la función de las regiones cerebrales. O sea, para que nosotros podamos hacer algo, el cerebro debe activar neuronas. Bueno, podemos ampliar esa activación. En algunos de los casos se ha visto que hasta pueden ser sustituidas algunas regiones del cerebro por otras, ¿no? Es algo impresionante cómo las áreas visuales, las de los ojos, en los ciegos, el oído y otros sentidos la activan, o sea, casi como si vieran, ¿sí? Es impresionante este puntito. Otra cosita, la ampliación o construcción de la cantidad de territorio neuronal, lo que decía ahorita, bueno, más áreas, ¿verdad? En activo fortalecimiento o debilitación de las conexiones entre diferentes regiones cerebrales. El cerebro está continuamente dialogando consigo mismo. Si es una red de comunicaciones, bueno, pues se hacen más fuertes todavía. El aumento o disminución de circuitos cerebrales, conexiones, y la modulación de los neurotransmisores. Es decir,
de esas moléculas, de esas sustancias que están en el cerebro y que de alguna manera o influyen fuertemente en estados de ánimo y en otras actividades humanas, ¿verdad? Bueno, aquí dejo esta diapositiva solamente estos segundos. Bueno, mejor si decimos rápidamente. El cerebro puede moldearse, adaptarse de diferentes maneras. Primero, respuesta al entrenamiento. Por ejemplo, cuando una persona tiene un golpe, se le murieron neuronas y perdió la capacidad de hablar, y el entrenamiento es con un terapeuta que está favoreciendo, sí, que hable, etcétera, sí, y va recuperando, no todos de la misma forma, pero se recuperan muchas cosas con el entrenamiento, la rehabilitación, ¿sí? Y no necesitamos tener un problema cerebral para hacer ejercicio y mejorar nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, ya hay otros que son pasivos como medicamentos, farmacoterapia o estimulación eléctrico-magnética, ¿sí? U otro tipo de terapias génicas llamadas, ¿sí? Entonces, este asunto sobre la neuroplasticidad, subrayo, es para tener un punto de referencia de por qué somos responsables de nuestra felicidad o infelicidad. Entonces, este es nuestro primer acercamiento. Ahora, vamos a ver algunos autores. Aquí los presento primero. Digamos, nuestro programa sugiere fundamentalmente los tres personajes que están aquí arriba, pero vamos a añadir, porque estos son más contemporáneos, más recientes, estos que están aquí abajo, ¿sí? Cuando se habla de la psicología humanista, que es donde aparece el desarrollo humano, más claramente, generalmente se habla de Maslow, Abraham Maslow, está aquí, de Carl Rogers, que está aquí, y de Viktor Frankl, que está acá. Pero bueno, las investigaciones han seguido, ya sea a finales del siglo XX, este personaje de este apellido, un poquito difícil de leer, Csikszentmihalyi, su nombre es Mihaly, y luego Csikszentmihalyi, hizo investigaciones muy amplias sobre el estado de flujo, de fluir, que vamos a ver un momentito más, señalando que esas son las experiencias que más favorecen la felicidad de las personas. Tenemos también aquí a dos personajes, ¿verdad? Que es Daniel Goleman y Richard Davidson, ¿sí? Quienes tienen un poquito más edad, a lo mejor sus papás o no sé, que han leído sobre inteligencia emocional. Bueno, pues es Goleman, este que está aquí, el que dio a conocer ampliamente inteligencia emocional y que será tema de nuestra siguiente unidad, precisamente sobre las emociones. Y Richard Davidson, fueron compañeros de universidad, que es un neurocientífico que ha estudiado este desarrollo personal, incluso desarrollo espiritual, desde el punto de vista del cerebro. Hablamos de la neuroplasticidad, claro, ahora eso ya se puede prácticamente ver cómo sucede a través de técnicas muy avanzadas de neuroimagen. Y finalmente aquí Martin Seligman, aquí tenemos los nombres, ¿sí? Del cual veremos qué síntesis hace prácticamente de todos estos, ¿verdad? Y que actualmente se le conoce como psicología positiva. Bueno, quito esta diapositiva y aquí voy a pedir un minutito de paciencia para poder poner la siguiente, ¿verdad? Entonces, como decía, vamos a ver rápidamente los aportes de estos autores y empezamos con Maslow, que ahora lo presento por acá. Entonces, también este autor, algunas diapositivas las voy a pasar rápidamente, consciente de que al estarse grabando esto, bueno, si alguien tiene interés de leer alguna diapositiva, detiene el, el video y puede ver qué hay por ahí, ¿verdad? Entonces, él nació en 1908 cerca de Nueva York. Sus padres eran judíos, vamos a decir así. Él fue de niño aislado, se sentía como raro donde estaba.
y eso hizo que frecuentara bibliotecas, leyera mucho, ¿verdad? Y de ahí empezó, este, pues todo aquello que después logró hacer. Y ya entrando a la universidad, intentó estudiar Derecho para dar gusto a su padre, pero duró solo 2 semanas, se salió de ahí y se interesaba por la psicología, ¿verdad? Se graduó en 1930, 2 años antes se había casado, licenciatura en 1930. En 1931 la maestría en psicología y en 1934 el doctorado. Luego volvió a Nueva York para trabajar como profesor universitario, ¿sí? Ahí conoció a muchos grandes personajes, muchos catedráticos que le fueron introduciendo a, en la investigación de la psicología, en la docencia universitaria y cosas por el estilo. No leo los nombres de estos grandes personajes, ya comentaba que si alguien tiene interés, bueno, pues allí los tiene. Y aquí sí les leo esto porque digamos que él nos muestra por qué nace, vamos a decir así, la psicología humanista, el desarrollo humano, ¿no? Él escribe literalmente, ¿sí? Mis investigaciones sobre la autorrealización no fueron planeadas ni iniciadas como tales, sino el esfuerzo de un joven intelectual, que era él, por tratar de entender a dos de sus maestros a quienes amaba, adoraba y admiraba, y que eran personas muy, muy maravillosas. Era una especie de devoción al alto cociente intelectual. No podía conformarme con adorar, sino que buscaba entender por qué esas dos personas eran tan distintas del resto de los mortales. Esas personas eran Ruth Benedict, de la cual tenemos aquí la fotografía, y Max Wertheimer, o Wertheimer, algunos pronuncian así, al español así. Entonces, Maslow fue formado como conductista. Y digamos, pero vamos a decir así que cuando ve estas dos personas maravillosas, dice, es que aquí el conductismo me es insuficiente. Y él empieza a investigar por esto, no es porque empieza a investigar a las personas muy saludables psicológicamente, ¿verdad? Porque se encontró estas dos personas. Dice, fueron mis profesores cuando me trasladé a Nueva York después de doctorarme en el oeste y eran seres humanos extraordinarios. Mis estudios en psicología no me habían preparado en absoluto para entenderlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, alguien que sea conductista radical no va a poder entender a las personas muy saludables. Y por eso es que entonces él va buscando estas explicaciones, ¿sí? Mi propia investigación se inició como una actividad precientífica o no científica. Tomé notas y descripciones de Max Wertheimer y Ruth Benedict. Cuando intenté comprenderlos, me di cuenta en un momento maravilloso que a lo mejor no eran los únicos dos seres en el mundo que eran así. Y entonces es cuando él se propone investigar más ampliamente. No leo esta diapositiva, voy un poquito más rápido. Este señor, ¿verdad? Kurt Goldstein, que había visto cómo todos los seres vivientes tienden a crecer, tienden a cumplir su esencia. Y Maslow dice, bueno, pues entiendo que esto también le sucede al ser humano. Así como cualquier animalito tiende a ser plenamente según su especie, el ser humano también debe tender a ser plenamente según su especie, no solo físicamente, sino en todo lo que es su condición humana, mentalmente, etcétera, ¿sí? Y lo dice claramente, ¿verdad? Y la tercera fuerza. Continuó, él hace su investigación, la publica en 1954 y descubre 13 características de esas personas que son las que tenemos aquí. No las voy a leer todas, solamente voy a subrayar algunas, ¿sí? Estas personas perciben la
¿sí? Son personas que tienen una convicción moral o sea, están convencidos de valores, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y es aquí donde luego entra la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? Maslow dice, claro, nosotros tenemos necesidades fisiológicas como todos los animalitos, ¿verdad? Y si no las satisfacemos, nos morimos. Tenemos necesidad de seguridad como todos los mamíferos, de estima, estima. Pero también tenemos otras necesidades que a lo mejor podemos descuidar, ¿verdad? Y que son las de autorrealización, es decir, eh, motivos que me llevan a ser más buen ser humano, ¿sí? Este sería entonces, sí, este es entonces muy rápidamente el grande aporte de Maslow. ¿M? Y bueno, ahora quisiera presentarles rápidamente también a Rogers, Carl Rogers, también aquí hago rápidamente una presentación. Entonces, este es el señor Carl Rogers, ¿no? Y rápidamente, entonces, nace en 1902, muere, ahora voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Bueno, muere en 1987, vive 85 años. Él estudia psicología después de haberse interesado por la agricultura, importante porque son seres vivientes que realizan su esencia. Ahí se parece un poquito a Maslow. Su familia era muy religiosa, era protestante y estudió teología protestante. Y después, aquí pasó rápidamente esta diapositiva, después finalmente estudia psicología, ¿sí? Él se casa, ¿verdad? En 1924 y hasta 1931 obtiene el doctorado en psicología. Entonces, lo subrayo porque no solo estudió psicología, sino que tiene otros puntos de referencia que seguramente este, estimularon su desarrollo. Fue nombrado presidente de la APA, y fallece en 1987 de un paro cardíaco después de sufrir una caída, una operación y cosas por el estilo. Aquí, él tiene una teoría de la personalidad que tiene 19 principios. No los voy a leer los 19. Pongo esta diapositiva, pongo la siguiente, ¿sí? ¿Dónde están los 19 principios? Quisiera hacer una síntesis. Y para ello, entonces, muy rápidamente, los tres primeros principios señalan lo siguiente. El ser humano reacciona de acuerdo a cómo experimenta y percibe el mundo cambiante. ¿Sí? Es el campo fenomenológico, ¿sí? Y su modo de percibir para él es la realidad, para ese ser humano, ¿sí? En los siguientes principios dice que el organismo tiene un impulso a actualizarse. Ya comentamos qué es eso de actualizarse en interacción con el ambiente, ¿sí? Tratando de mejorar, entre comillas, su conducta, ¿sí? Por eso dice que la mejor forma para entender la conducta de una persona es verla desde dentro, es decir, desde la forma como el individuo percibe el mundo, vamos a decir así, desde su realidad, ¿sí? Y lo va a aplicar después en la psicoterapia. Los siguientes principios dicen, el marco de referencia para comprender la conducta del self, del sí mismo, ¿verdad? Supone que entender qué es el self o el sí mismo. Se define como la pauta conceptual organizada, fluida y congruente de percepciones de las características y relaciones del yo con el ambiente. Y es resultado de la interacción del individuo con los demás y con el contexto ambiental. Lo voy a decir con otras palabras. Rogers dice, cada quien se hace una idea del mundo y de sí mismo que está continuamente cambiando, ¿sí? Y allí hay un concepto de uno mismo. En este sentido, ese concepto de la realidad de mí mismo surgió de mis experiencias, pero también después, que es lo que sigue, ese self modula mis experiencias, ¿sí? Por eso, los siguientes principios del 10º al 11º, dice que algunos valores mueven
que mueven la conducta son experimentados directamente por el sujeto. Sí, es decir, yo aprendí esto y vale, pero otros me los mandaron o me los impusieron. Entonces dice, el ser humano tiene algunas cosas que hace creyendo que son sus valores, pero no es así. ¿Mm? Y entonces, cuando no los identifica bien, es posible que lo conflictúen, vamos a decir así. ¿Sí? Hay ciertas cosas que le pasan y que ni siquiera las puede conceptualizar. Y si le siguen afectando, le van a afectar también en su conducta, ¿verdad? Y finalmente, bueno, no leo toda esta diapositiva, es decir, cuando no hay congruencia entre el self o entre todo este que vive con lo que le sucede, entonces vendría el conflicto y también los problemas, vamos a decir así. De esa manera, él entonces crea un tipo de terapia, ¿verdad? En la cual dice, bueno, el terapeuta conviene que acepte incondicionalmente a su cliente, que él sea muy genuino, ¿verdad? Para que el cliente, y uno le llama paciente de terapia, libere sus capacidades de autorrealización y mejore como persona, ¿verdad? Porque él tiene estas potencialidades. Pero como él ya lo había dicho, algunas personas ni siquiera son conscientes de que él es propio y que está introyectado, etcétera, ¿sí? Y por eso habla de un proceso que se llama el proceso de convertirse en persona. Dice, en el primer paso, la persona no es consciente de sus propios sentimientos, por ejemplo, ¿sí? La segunda etapa en este proceso describe los sentimientos como algo externo, es que se siente cuando en realidad la persona siente, ¿verdad? Tercera fase, bueno, ya los considera como propios, pero no en el presente. Yo sentí, sí. Cuarta, la persona expresa sentimientos propios, ¿verdad? Pero difícilmente ubica los del momento presente. Después, cuando ya logra contactar, se le van de las manos un poquito, se les viene a borbotones, ¿verdad? En la sexta etapa, dice él, la persona puede hacer experienciar de forma inmediata los sentimientos que antes estaban alterados y finalmente los integra, ¿verdad? Voy a concluir aquí lo que dice Rogers, pero él diría que cuando una persona hace esto, entonces es una persona que se entiende mucho más a sí misma y en consecuencia entiende mucho más a los demás, ¿verdad? Y bueno, el siguiente autor, es Víctor Frankl, ¿sí? Vamos a ver aquí, rápidamente. El siguiente autor forma parte, vamos a decir así, de esta corriente humanista del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, nació en Viena, Austria, en 1905, ¿sí? En 1930 se gradúa como médico, después va en el área neurológica, va un poquito por la psiquiatría, vamos a decir así. Pero bueno, él era judío, de origen judío, y cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, en la cual Hitler va a tratar de acabar con todos los judíos, él podía haber escapado, porque él sabía que si se quedaba, pues lo podían tomar preso y bueno, iba a los campos de concentración, ¿verdad? Podía haberse ido, pero se quedó y fue tomado preso y fue llevado a los campos de concentración. En 1945 fue liberado, logró sobrevivir, ¿verdad? Y tras la liberación, pues él estuvo tratando de buscar a sus familiares que también habían sido llevados a campos de concentración y poco a poco se fue dando cuenta de que todos habían muerto, ¿verdad? Se quedó sin familiares, después ya siendo viudo y todo se vuelve a casar, bueno, y muere en 1997, ¿verdad? Si él nace en el 5, bueno, en el 97 él vivió 92 años. ¿Cuál fue el aporte que él da a la psicología? Él dice que realmente una persona es feliz y es plena cuando descubre el para qué vive, cuál es la meta última de su vida, ¿sí? Se trata de una motivación específica, algo concreto. ¿Sí? Yo nací para no sé qué, no. Las personas
conforme van creciendo, van llegando a la vida adulta, conviene que a un cierto punto se respondan a esta pregunta. ¿Yo para qué nací? ¿Sí? Y él dice que cuando una persona no descubre para qué nació, vive como en un vacío existencial, ¿sí? Y lo más probable es que desarrolle depresión o alguna adicción, o sea muy agresiva, viva enojada con la vida. Y, tener un para qué en la vida es lo que le da sentido a la vida. Por eso le llamó a su planteamiento logoterapia, porque la palabra logos en griego puede significar palabra, tratado o sentido. Entonces, prácticamente es terapia de sentido. Equivale a decir que una persona vacía, etcétera, es posible que sane si descubre el para qué está aquí en la tierra, en este mundo, y va en busca de ese objetivo. Y sobre todo, si ese objetivo va más allá de los propios intereses, ¿sí? El poder hacer algo que trascienda la propia experiencia, vamos a decir así, los propios intereses, ¿verdad? Cosas por el estilo. Y ese es entonces el aporte de Frankl. Había señalado que eh, mm, cuando se habla de desarrollo humano, ordinariamente se habla de estos tres autores, pero la vida ha seguido y en los últimos, ya lo había señalado anteriormente, presentando a esos tres, bueno, no tres, eran seis psicólogos, ¿verdad? Ya presenté a tres y voy a presentar ahora rápidamente a los otros tres, sobre todo a uno de ellos, porque los avances sobre el desarrollo humano siguen adelante. ¿No? Y entonces aquí tenemos el aporte de lo que actualmente se le conoce como psicología positiva. ¿No? Así como hay, bueno, la humanista, logoterapia, etcétera, está la psicología positiva. ¿No? Digamos, el principal representante es este señor, Martin Seligman, Martin Elias Peter Seligman, ¿sí? Y también es el principal punto de referencia. Él nace en 1942, todavía vive, ¿sí? En 1960 inicia su carrera y obtiene el doctorado en 1967 y fíjense qué curioso, se especializa en psicología animal, pero su experiencia terapéutica lo va llevando también a plantearse, como lo hizo Maslow, en la psicología de la salud. En 1998, estamos a las puertas del año 2000, lo eligen como presidente de la APA y él propone que la psicología se ocupe mucho más de la salud. Ya se ha ocupado mucho de la patología, ¿sí? Los problemas psicológicos. Ahora el desarrollo, ¿sí? Y se puede considerar el año 2000 como el inicio de la psicología positiva, ¿sí? Voy a brincar esta diapositiva, estas, y bueno, vemos si el tiempo nos da para regresar a algunas de las que ahorita brinqué. Él, después de, bueno, en 2002 publica esta obra que se llama La auténtica felicidad, 2010 publica esta obra que se llama Florecer, y bueno, dejo de lado ahorita el proceso de maduración de su pensamiento. Pero la psicología positiva nos dice que una persona, ¿qué le podríamos decir? Feliz, una persona que florece, ¿verdad? Sí. Es una persona que tiene estas cinco características, de las cuales nosotros más adelante vamos a ver algunas de estas, ¿verdad? Entonces, las voy a mencionar brevemente, rápidamente, pero luego las voy a retomar para ver un orden por allí, ¿verdad? Primero, son personas que tienen más emociones positivas que negativas, tema que vamos a ver, la siguiente unidad, ¿verdad? Son personas que han aprendido algo útil y lo realizan mm, perdiendo incluso el sentido del tiempo, que es precisamente la teoría del flujo, ¿sí? Personas que saben para qué están en este mundo, sentido de la vida, el aporte de Frank. Personas capaces de establecer relaciones interpersonales valiosas, tema que veremos también más adelante.
y personas que se ponen metas y las alcanzan, ¿sí? Una persona que se pone una meta y la alcanza, ese es motivo de satisfacción. Ahora, ¿por qué decía que iba a reordenar esto? Porque Seligman presenta como primer elemento la vida placentera o emociones positivas, pero podríamos decir que estas emociones positivas son resultado de esto que está acá abajo. ¿Mm? No es que una persona va a tener emociones positivas sin nada del resto. Más bien tendríamos que decir que una persona que tiene la experiencia de flujo, que hace cosas muy valiosas en su vida, claro que va a tener experiencias positivas. Una persona que ha descubierto el sentido de su vida y lo vive, claro que va a tener experiencias positivas. Una persona capaz de establecer relaciones interpersonales valiosas, etcétera, claro que también va a tener emociones positivas. Y una persona que se pone objetivos y los alcanza, tiene emociones positivas, ¿sí? Nosotros no podríamos entender la vida emocional sin esto. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo humano? ¿Sí? Tiene que ver en cuanto que estas cosas, ¿verdad? Sobre todo estas cuatro de abajo, suponen que la persona haga algo, se desarrolle en algo, se supere en algo, ¿sí? No hay ninguna de estas cosas que uno va a tener sentado y sin hacer nada, ¿sí? Entonces, en este sentido, la psicología positiva nos, ¿qué diría? Sí, nos da pautas muy precisas para saber en qué es importante desarrollarse humanamente, desarrollo humano, muy preciso, ¿sí? Bueno, pues entonces esta es, digamos, una introducción a lo que podemos entender como desarrollo humano. Sabemos que es un concepto riquísimo, pero bueno, estos son los contenidos, digamos así, fundamentales para responder a este programa. Muy bien, bueno, yo aquí termino. Espero que sigan muy felices y nos vemos, Dios mediante.